Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo, sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Estamos en una conferencia aquí en Castañal, Pará. Y la fiesta ya comenzó desde ayer, o desde el comienzo de la semana, con la venida de varios colportores del PAC. Y gracias a Dios, ya estamos en una temperatura muy elevada, hablando espiritualmente. Y hoy, a la noche, este primer mensaje de la conferencia, ella ya estará después de ser liberado. Este mensaje ya estará disponible en el site del Instituto Vida para Todos. Pero este mismo mensaje será retransmitido en el día 31 de diciembre de este año, en el último día de este año. Y alabamos al Señor por lo que el Señor está haciendo en medio nuestro. No sé si todos tuvieron oportunidad de acompañar esto, pero el Señor está haciendo una vez más. Estamos constatando que el Señor está haciendo milagros tras milagros en medio de nuestros adolescentes, preadolescentes y también nuestros niños. Y también en la conducción de ellos. Nosotros tenemos a nuestros jóvenes como capitanes de las tropas. Dios está bendiciendo mucho esta región. Y hoy, a la mañana, tuvimos la live del PAC. Tuvimos el testimonio de varios de estos, especialmente los que estaban oyendo los testimonios, aunque no he llegado de la mañana. Oímos que 55 hermanos venían de navío por 24 horas de viaje para llegar a esta conferencia, y dentro de ellos había 25 adolescentes en este grupo de hermanos. Y la hermana me dijo que cuidó de ellos, que era mucha responsabilidad traer a estos niños, a estos adolescentes a las conferencias, pero su alegría era tan contagiosa, tan grande, y ustedes también no pudieron presenciarlo. Un poco antes de la hora de la cena, ellos fueron en la sala donde yo estaba junto con los hermanos cooperadores, y ellos me entregaron una carta de agradecimiento, y también me dieron una camiseta de ellos. Y yo quedé muy conmovido, muy tocado por todo lo que el Señor está haciendo, porque no es meramente no es un show, hermanos, no es meramente un cuento de hadas, sino que de hecho sus vidas fue transformadas a través de la palabra. Y no solo la palabra les salvó a estos niños y niñas, también está salvando sus familias, sus padres, y también esta alegría está contagiando a sus compañeros y amigos, y muchos están, y esta multiplicación de personas nuevas, hermanos, es muy rápido, muy grande. Entonces, después nosotros oímos también varios otros testimonios, también aquí del barrio, de la comunidad de Pantanal. Nosotros oímos muy buenos testimonios de lo que el Señor está haciendo, milagros tras milagros. Queridos hermanos, yo quiero decirles a todos ustedes, todo lo que el Señor está haciendo en medio de los adolescentes no es meramente para que nosotros seamos espectadores y estar de brazos cruzados asistiendo como si fuese un show. No, estos adolescentes fueron dados por el Señor a la iglesia. Ellos son nuestras tropas, porque ellos no tienen miedo, ellos no tienen encargo, ellos no tienen ningún miedo. Predican el evangelio, oran por las personas, ofrecen. Ellos
dejan libros en las manos de las personas que le predican el Evangelio del Reino. Hermanos, esto es algo fantástico. Pero esto, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué ellos tienen tanta energía y tanta fuerza? Porque la palabra está transformando sus vidas. Este es un hecho que nadie puede sacar esta realidad. Sus vidas están siendo transformadas, cambiadas, y los mismos padres constatan este cambio. Y los padres son también impresionados y terminan también entrando para hacer la inmersión en la palabra y terminan siendo salvos y participando de esta gran fiesta. Y no solo esto, queridos hermanos, estos adolescentes y niños preadolescentes están trayendo más personas nuevas a la iglesia, salvando a sus familias. ¿Qué está sucediendo? No es para que la iglesia quede de brazos cruzados. La iglesia tiene que envolverse, la iglesia tiene que participar, porque todo esto, hermanos, el Señor está haciendo es para que la iglesia aproveche y fructifique a través de estas tropas que el Señor nos dio. Porque nosotros vamos a edificar la casa del Señor y nosotros vamos a formar un gran ejército para traer el reino de Dios de regreso. Vamos a rescatar a las personas del reino de las personas, vamos a traerlas al reino de Dios, al reino de Cristo, a través de la predicación del Evangelio y vivir bajo el control y el gobierno de Cristo, que es la predicación del Evangelio del reino. Hermanos, esta es nuestra misión. Y cuando el Evangelio del reino fuera predicado a toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, esto está en Mateos 24, versículo 14. Entonces vendrá el fin. Nosotros aguardamos la venida del Señor, hermanos, ansiosamente. Nuestra meta aquí es edificar la iglesia, luchar por el reino y traer al Señor de regreso. Por tanto, queridos hermanos, no vamos a asistir esto de brazos cruzados. Toda la iglesia necesita envolverse ahora a partir de esto que el Espíritu está haciendo en medio de nosotros. Y como siempre, el primer mensaje de una conferencia regional de un fin de semana, siempre es una oportunidad para que nosotros compartamos un poco más libremente para poder hablar de todos los puntos que necesitan ser complementados. Y nosotros vimos el Evangelio de Juan desde el capítulo 1 al capítulo 6. Y dentro de este tema necesitaba buscar al Señor. Señor, ¿qué es lo que el Señor realmente quiere hablar con nosotros? Hoy, a la tarde, antes de venir aquí, yo me quedé orando al Señor y le dije, Señor, exactamente, ¿qué es lo que el Señor quiere complementar? ¿Cuál es tu encargo? ¿Cuál es tu palabra hoy para nosotros? Necesitamos nosotros tu palabra. La iglesia depende de la palabra del Señor para tener dirección, para movernos. Yo dije esto al Señor y el Señor me dio un sentimiento. Me dio el sentimiento de mirar de un ángulo un poco más diferente. El Evangelio de Juan del capítulo 1 al capítulo 6. Vamos a ver esto. El apóstol Juan, él realmente escribió un evangelio de una manera diferente, con mucha profundidad y con mucha simplicidad. El evangelio de Juan es tan simple que las personas preguntan, yo terminé, me convertí recién, ayúdeme a leer la Biblia, ¿por dónde comienzo? ¿Por qué libro comienzo? Generalmente las personas aconsejan que lean el evangelio de Juan porque es más simple. Queridos hermanos, que si usted cree que es el más simple, el más superficial, usted está totalmente engañado. Este Evangelio de Juan es simple en su palabra, pero es muy profundo. Nosotros necesitamos ir a las profundidades del Espíritu y necesitamos ser llevados al cielo. Tal es así que no sé si ustedes saben, Juan, él mismo, en Apocalipsis capítulo 4, y en los primeros versículos, cuando él estaba en el Espíritu y oyó una voz que le decía desde los cielos, él vio a los cielos y vio una puerta abierta en los cielos y una voz que les decía que, sube aquí. Juan, sube aquí. Entonces, queridos hermanos, los escritos de Juan nos invitan a subir a los cielos.
¿Vamos a subir a los cielos? Vamos a salir de la esfera de la tierra, porque la esfera de la tierra es muy limitada. Nosotros somos limitados. Nosotros primeramente vivíamos en la dimensión del tiempo y del espacio. Nosotros estamos limitados por el tiempo, estamos limitados por el espacio, pero si nosotros salimos al área espiritual, a los cielos donde Dios está, allí no hay limitación de tiempo y espacio. Dios allí está en la eternidad. Y en la eternidad, hermanos, allí funciona la vida eterna. Allí, hermanos, no hay limitación del tiempo y del espacio. Y nosotros no estamos confinados a nuestra comprensión mental y lógica. Entonces, a través del Espíritu, nosotros conseguimos entender las cosas profundas de Dios en los cielos. Vamos a los cielos. ¿Qué tal ir a los cielos? Vamos a ver desde arriba. Entonces está bien. Entonces esto es que Juan comienza a escribir en el capítulo 1 la importancia de la palabra. Él comienza en el versículo 1 de Juan 1. Él dice así: en el principio era el verbo. Este verbo aquí es la palabra. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, ya al comienzo, ya Juan define el trabajo de Dios es hecho por la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, nosotros hombres la entendemos, que la palabra es un medio de comunicación para que nosotros transmitamos nuestra idea, transmitamos nuestros pensamientos, ¿no es así? Cuando usted conversa con alguien, este alguien a través de su palabra le transmite a usted lo que ella piensa. Entonces, la palabra es el medio de comunicación. Solo que la palabra aquí es una persona. Aquí la palabra no es solamente un medio de comunicación. La palabra aquí se refiere, el verbo aquí, el logos, es una persona, es el mismo Cristo, es el Hijo de Dios. Entonces, en el principio era la palabra. Cristo estaba en el principio y la palabra estaba con Dios. Entonces, esto nos indica que Dios y la palabra, entonces, Cristo, Dios y su Hijo Jesucristo. Dios y Cristo, solo que después Él termina y la palabra era Dios. Entonces, aunque la palabra sea Cristo, Él es el propio Dios. Ahí entonces usted comienza a entender lo que Juan quiere decir. ¿Juan qué quiere decir? La palabra aquí, que es el verbo, que es Cristo, no solamente es un medio de comunicación para transmitir la idea de Dios, transmitir los pensamientos de Dios, sino que la palabra aquí transmite al mismo Dios al hombre. ¿Ustedes perciben la diferencia? Entonces, no es solamente cuando yo leo un periódico, yo recibo transmisión de informaciones. Pero cuando Dios habla con el hombre, es la misma palabra que es Cristo llega a nosotros. Y cuando la palabra llega hasta nosotros, no solamente transmite la idea de Dios, Él transmite el mismo Dios para nosotros. Esta es la gran diferencia, ¿no es así? Esta es la gran diferencia. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros recibamos la palabra como el propio Cristo, recibiendo la palabra no solamente como doctrinas, no solamente como informaciones que vienen de Dios, sino necesitamos entender que Dios quiere transmitir a través de su Hijo Jesucristo al mismo Dios para nosotros. Y cuando Dios viene a nosotros, llega como vida eterna. Entonces, si ustedes entendieron esta parte, ya está bien. Yo no tengo tiempo de detallar todo esto. Aquí nos muestra, queridos hermanos, Dios quiere recuperar el terreno perdido. ¿Por qué? Porque todas las cosas fueron hechas por intermedio de Él, por intermedio de la palabra. No hay nada que haya sido creado aquí que no haya sido creado por la palabra. Todo fue hecho por intermedio de Él. Y entonces, todo esto es creación de Dios, ¿no es así? Toda la creación pertenece a Dios. Dios que creó a través de Cristo, a través de la palabra. Todo fue hecho así. Solo que la palabra, un día, se hizo carne. La palabra que es Cristo, un día Dios lo hizo llegar aquí. Él se vació
Él no se aferró a la forma de ser Dios, Él se humilló, Él se tornó un hombre. Entonces, esta palabra un día se encarnó, esta palabra se tornó un hombre de nombre Jesús. Y este hombre vino aquí justamente para traer Él personalmente la palabra que trae vida al hombre. Es lo que Dios siempre quiso. Entonces Él llegó aquí para el mundo y el mundo fue creado por medio de Él, pero el mundo no lo recibió. Miren, lo primero, el mundo no recibió a Cristo. Estoy hablando del versículo 10, capítulo 1, versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Ahí el versículo siguiente, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son estos suyos? Aquí, el versículo 10 habla con relación al mundo de una manera general, toda su creación, principalmente aquí en la tierra. Entonces, la creación no lo recibió, no lo reconoció como su creador, como el verbo que hizo todas las cosas existiesen. Pero Él también vino al pueblo judío, Él vino a Israel, Él vino para el pueblo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, es aquí que yo voy a compartir. Ustedes están percibiendo. Este es mi punto de partida para yo poder hablar lo que el Señor me mostró hoy a la tarde para hablarles a ustedes. Muy bien. Ahí, ¿qué sucede? ¿Por qué los suyos, representados por el pueblo judío, por los líderes judíos, no lo recibieron? ¿Por qué no lo recibieron? En el capítulo 1 aún, en el versículo 19, allí dice, este es el testimonio de Juan. Aquí Juan es Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran los fariseos. Porque yo quise leer este trecho aquí. Aquí comienza a surgir un problema. Los judíos de la época de Jesús no recibieron a Jesús cuando Él vino. ¿Por qué no lo recibieron? En verdad, ellos también tuvieron dificultades de recibir al precursor de Jesús. Ustedes lo ven aquí. Juan el Bautista vino aquí para preparar el camino para nuestro Señor Jesús, para que Él comience a ejercer su ministerio. Y en la preparación ya hubo una perturbación, un tumulto. ¿Qué está haciendo Juan el Bautista en medio de esta situación ya establecida de la religión judía? No sé si ustedes van a comenzar a entender lo que yo quiero decir. Cuando Jesús llegó aquí en la tierra, o hasta cuando Juan el Bautista comenzó a clamar en el desierto, la religión judía ya estaba toda ella lista, ya existía, ya estaban los fariseos que enseñaban el Torá y enseñaban la palabra de Dios, tenían los sacerdotes que ayudaban a hacer los sacrificios en el templo, tenían los levitas,
y tenía a los principales de los líderes y tenían el Sanedrín. Quiere decir, ya había todo un liderazgo. Todo este liderazgo era un liderazgo religioso, pero también un liderazgo espiritual, un liderazgo político también, un liderazgo político. Entonces, queridos hermanos, cuando Jesús vino aquí en la tierra y encontró la religión judía, quiere decir, este pueblo fue llamado por Dios no para formar esta religión muerta, pero infelizmente las leyes que fueron dadas por el Señor Jesús, los 10 mandamientos y todos los mandamientos que el Señor les habló a ellos, se tornaron una religión muerta y estructurada. ¿Ustedes perciben esto? Todo quedó bien estigmatizado, todo con sus formas, y ya tenían personas que estaban en la estructura de ese poder acomodados. Entonces, cuando surge Juan el Bautista, surgió una turbulencia, surgió una perturbación, alguien que nos perturba aquí. De repente hay alguien gritando en el desierto, arrepentíos porque está cerca el reino de los cielos. ¿Qué tema es ese? Alguien que era del linaje de sacerdotes, en vez de usar las ropas sacerdotales, está dentro del templo sirviendo a Dios. Él es totalmente fuera de la caja. Él es fuera de la estructura religiosa. Esto ya nos molesta. Molesta la estructura, ¿entienden? Entonces está molestando a la estructura. Entonces de repente en vez de usar vestiduras sacerdotales, ¿qué usa él? Él usa vestiduras de pelos de camello. Camello era un animal inmundo, según el libro de Levíticos capítulo 11. ¿Entienden? Entonces es un animal inmundo, pero él se vestía de pelos de camello. Él comía ¿qué cosa? Comía langostas y miel silvestre. Y él pasó a gritar en el desierto, clamando en el desierto, arrepentíos, porque está cerca el reino de los cielos. Cuando llegaron los fariseos, el liderazgo, él decía, raza de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¡Qué osadía! ¿Quién es usted? Nosotros estamos cómodos aquí en nuestra estructura, todo está en su forma. Usted sale fuera de la forma, de la caja, viene a gritar en el desierto, ni siquiera en el templo, arrepentíos. ¿Y qué sucedía? El resultado es que multitudes iban detrás de él, multitudes y multitudes eran bautizados por Juan el Bautista, ¿no es así? Es en este ambiente que Jesús aparece. Jesús aparece. No voy a hablar más de Juan el Bautista, voy a mostrarles a ustedes. Juan aparece y dos de los discípulos de Juan el Bautista que estaban con él, cuando él apuntó a Jesús, he aquí el Cordero de Dios. Y dos de los discípulos de Juan el Bautista siguieron a Jesús, ¿no es así? Después nosotros vemos, él llamó a Felipe, y él llamó a Natanael. Todo esto en el capítulo 1 aún de Juan. Y a partir del capítulo 2, ¿qué Jesús comienza a hacer? ¿Qué Jesús comienza a hacer? Él participa de una fiesta de matrimonio, una fiesta de casamiento. Y en esta fiesta de casamiento se terminó el vino. Aquí nos muestra qué cosa. El apóstol Juan, ¿qué está queriendo mostrarnos? Primero, hermanos, la vida humana, ella es muy limitada. La vida humana, ella es hecha de sucesivas alegrías que el hombre crea para poder darle un poco de motivos para vivir, ¿no es así? Cuando el hombre vive, ¿cómo es que las familias viven de pequeñas motivaciones? Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer en las próximas vacaciones? Es una motivación. Definimos en las próximas vacaciones vamos a tal lugar. Aquella es una motivación. Usted aguarda ansiosamente llegar a aquella fecha. El próximo mes va a ser
el cumpleaños de fulano. Entonces, una fiesta de cumpleaños es una motivación, ¿no es así? Ah, va a haber un casamiento al fin del año y esta fiesta de matrimonio es una motivación para que el hombre viva. El hombre vive de estas pequeñas motivaciones, ¿no es así? ¿Estoy en lo cierto? ¿Cuándo va a venir mis vacaciones? ¿Cuándo van a llegar mis vacaciones? Cuando llegan las vacaciones, yo voy a... Hermanos, nosotros vivimos detrás de estas pequeñas motivaciones y la fiesta de casamiento era una motivación, solo que esta motivación se termina, la alegría se termina rápidamente, ¿no es así? Y el vino se terminó. Entonces, este es uno de los significados. Y el segundo significado, hermanos, es la religión no consigue darte una satisfacción plena. La religión hace que usted tenga una sensación de que usted está haciendo aquello y Dios está agradándose con aquello que usted está haciendo a Dios, adorando a Dios, sirviéndolo a Dios, pero a manera de la religión. Pero esto es limitado. Esta alegría también termina. ¿Por qué? Porque yo digo religión. Aquellas 6 tinajas de piedra que Jesús mandó a llenar de agua representaban tinajas para el agua de la purificación, para el ritual judío. Por eso representan a la religión judía. La religión judía, hermanos, hace un poco de alegría de que usted está sirviendo al Señor, pero la religión no consigue darte alegría permanente. Una alegría provisoria que termina. ¿Ustedes entienden? Entonces, Jesús, ¿qué hizo? Cuando acabó el vino. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Es una vergüenza para el dueño de la casa, de la fiesta. Porque en aquel tiempo, lo único que tenían para alegrar al pueblo era el vino. Y el vino se terminar, era un desastre. Mañana se comenta en toda la ciudad. Aquella fiesta de casamientos se terminó el vino mucho antes. Entonces termina con todo el nombre de aquella familia que se casó. Entonces la madre de Jesús quedó desesperada y le dijo: Jesús, haz algo aquí. Y Jesús le dijo: mi tiempo aún no llegó. Pero Jesús, ¿qué hizo? Jesús transformó las 6 tinajas de piedras que él mandó a llenar de agua. Y cuando pidió para que lleven el agua para el maestresala, que él probase, el maestresala dijo: este es el mejor vino. Dijo al dueño de la casa: este es el mejor vino que usted guardó hasta ahora. Generalmente hacemos lo contrario. Nosotros damos el mejor vino al comienzo y después que las personas están un poco alegres, embriagadas. No necesita dar vino de calidad. Puede dar cualquiera de baja calidad, solo que usted guarda el mejor vino para después. Pero él no sabía que era el vino que Jesús trabajó, el agua en el mejor vino. Esto nos muestra, hermanos, que Jesús comienza a hacer la primer señal en Caná de Galilea. ¿Qué Jesús quiere mostrarnos? Jesús quiere mostrarnos que Él fue encargado de hacer cosas no convencionales. Él vino a hacer cosas sobrenaturales. Algo que Dios quiere traer a través de Jesús, un mensaje diferente. En medio de una situación de esta religión ya en su formato, piense un poco, hermanos, en nuestros días. Nosotros podemos estar en formatos, nosotros podemos estar cómodos en nuestra estructura religiosa. De repente el Señor vino a perturbarnos. Estos adolescentes son una perturbación. ¿Es así o no? Estaba tan tranquilo. Soy un hermano responsable. Y los hermanos me oyen. Digo a los hermanos: pongan la silla de aquella manera, haga esto de aquella manera. Los hermanos me escuchan. Y de repente el Señor pone estos adolescentes. No tienen educación, se sientan en la primera fila. La primera fila es para los hermanos responsables. Yo perdí mi primer lugar porque ellos se sientan en la primera fila en San Pablo. Cuando las primeras filas están todas ocupadas. Los niños no se dejan limitar. Por eso ellos se sientan aquí en el piso. Adelante. ¿Qué es esto? Ustedes están perturbando el orden. Entonces, hermanos, esta estructura religiosa dificulta que nosotros entendamos lo que Dios quiere hacer. Es por ahí que yo quiero entrar ahora.
Ahí entonces, después de esta historia de las fiestas del casamiento, Jesús entonces entra en el templo. Él entra en el templo, él queda indignado. En el capítulo 2, en la fiesta de la Pascua, ¿qué él hizo? Versículo 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían las palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Por qué Juan incluyó esta historia? ¿Quién sabe esto? ¿Por qué Juan incluyó esta historia? Hermanos, la casa de Dios, el templo, cuando Dios mandó a que construyesen ya en el tiempo del tabernáculo en el desierto, Dios habló: esta construcción, esta edificación será un santuario para que yo habite en medio de mi pueblo. Entonces, tanto el tabernáculo como el templo, hermanos, representa a la casa de Dios, el lugar de habitación de Dios con los hombres. Y así, después el tabernáculo, cuando ellos entraron en la buena tierra, Dios mandó construir el templo en Jerusalén. Solo que en lugar de tener realmente Dios habitando con el pueblo en Jerusalén, aquel lugar se tornó meramente lugar para hacer rituales religiosos. Meramente se sacrificaban, traían animales, traían palomas, mataban allí. Y los líderes que estaban ya acomodados en la estructura religiosa sacaban ganancia de esto. Aprovechaban de esta estructura religiosa que el pueblo traía de lejos. Para venir a la fiesta tenían que comprar animales porque nadie va a traer un buey a 800 kilómetros de distancia. Entonces llegaban cerca de Jerusalén, compraban animales para poder sacrificar al Señor. Entonces los líderes de los judíos aprovecharon esto para hacer de aquello un comercio. Había gente que vendían animales, bueyes, ovejas, vendían palomas y había gente que venía de todos los lugares de la tierra, traían monedas de su región y tenían que cambiar las monedas, necesitaban de cambio. Ahí estaban los cambistas. Hermanos, miren. El pueblo de Dios, el pueblo judío, que Dios tenía una esperanza de hacer de ellos una nación santa, un reino de sacerdotes, hermanos, se tornó algo meramente comercial, de negocios, una estructura religiosa totalmente acomodada. Y quienes están en el poder disfrutan de estos privilegios, de todo este lucro. ¿Ustedes creen que está bien así? Jesús quedó enojado. Jesús se enojó. Él derrumbó las mesas de los cambistas. ¿No está escrito esto? Oh Señor Jesús. Y Él expulsó a todos del templo, expulsó las ovejas, los bueyes, derramó por el piso el dinero de los cambistas. Parece que Jesús fue muy mal educado aquí, pero hermanos, esto fue registrado para mostrarnos que no está bien el pueblo de Dios. No estaba bien el pueblo de Dios. Algo grande necesita ser hecho, ¿no es así? No necesitaba ser hecho. Ahí Jesús entonces entró en este escenario. Él comenzó a hacer las señales. Y por las señales el pueblo comenzó a creer que Él era el profeta enviado por Dios. Y por las señales que Él hacía y que Él hizo en Judea, el pueblo comenzó a creer más después de las señales de la fiesta de casamiento de Caná de Galilea y ahora en Judea, en Jerusalén. Él hizo más señales y pasaron a creer en Él.
Voy a leer a ustedes solo para corroborar lo que estoy hablando. Capítulo 2, versículo 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyendo en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hermanos, el hombre tiene interés. El hombre solo piensa en sí mismo. El hombre es egoísta. Saben, toda la estructura religiosa es montada sobre esta naturaleza humana que es egoísta. Desde que yo tenga poder en esta estructura, para mí está bien. Yo no quiero que nadie perturbe esta estructura de poder. ¿Ustedes entienden? Porque el hombre es egoísta, solo piensa en él. Yo estoy sobre, yo soy el jefe, yo soy el líder, soy el principal de los sacerdotes. Entonces, ¿quién viene a perturbar? Yo comienzo a pedir e indagar, ¿quién es usted? Por eso mandaron a preguntarle a Juan el Bautista, ¿quién es usted? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Usted es Elías, un profeta? Ah, no, yo no soy. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Ustedes entienden? Entonces, en este ambiente, hermanos, que Jesús entra y Jesús hizo muchas señales para que el pueblo crea, pero quien cree solamente por la señal no es confiable. No es confiable. Ahí viene la historia de Nicodemos. Nicodemos, el Señor dice, Nicodemos dice, yo quiero ser igual a usted. Yo ya soy viejo. Y Jesús tenía alrededor de 30 años. Nicodemos debería tener unos 60 años. Yo no consigo hacer estas cosas que ustedes hacen. Usted solo puede venir de la parte de Dios. Enséñame cómo hacer. Jesús le dijo, no es cuestión de enseñanza, es cuestión de un nuevo nacimiento. Si no nace de nuevo, es eso. Si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahí Nicodemos pregunta, ¿pero cómo voy a nacer de nuevo en el vientre de mi madre? Jesús le dijo, no es esa reencarnación física, porque Jesús dijo, de cierto te digo que quien no nace del agua no puede entrar en el reino de Dios. Jesús está predicando otra cosa. Jesús está predicando que el hombre necesita es entrar en el reino de Dios, es otro reino. ¿Por qué? Porque toda aquella estructura religiosa está en el reino de la tierra aún. Aún el rey de este mundo los domina a través del egoísmo, domina a través de intereses propios, pero Dios quiere llevarnos para el reino de Dios, el reino de los cielos, y esto para llevarlos para allá, hay una sola manera, nacer del agua y del Espíritu y nacer de lo alto, nacer de nuevo. Entonces, ahí dice, el viento sopla para donde quiere, usted escucha su voz, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús dice, si ustedes continúan viviendo en la esfera de la tierra, ustedes van a continuar creando estas estructuras religiosas acomodadas. Necesita cambiar esto. Necesitamos aprender a andar por el Espíritu. Y el Espíritu, usted no sabe cuál es el próximo paso. Hermanos, ¿quién es el que sabía que el año pasado que iba a surgir este tema de los adolescentes aquí? Nadie sabía. ¿Quién hizo? El Espíritu. Pedro hizo. No, Pedro no lo hizo. Pedro solo buscó ser fiel al hablar y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Por eso, hermanos, Él quiere mostrar. Al hombre le gustan las cosas ya cómodas, las cosas estructuradas. Y principalmente, mejor si estoy yo sobre el poder. Si yo estoy en el poder, está todo bien. Yo no quiero que nadie perturbe esto, no quiero perder mis privilegios. Infelizmente es así, que el hombre, aún en las cosas de adoración a Dios, es egoísta. Jesús vino para cambiar esto. Jesús desagradó a este liderazgo. Señor Jesús. Yo no tengo tiempo de hablar mucho. Ahí entonces, capítulo 3, no voy a hablar mucho aquí.
Versículo 3 dice, el que viene de la altura está sobre, el que viene de los cielos está sobre todos y testifica lo que ha visto y oído. Con todo, nadie acepta su testimonio. Quien le acepta el testimonio certifica que Dios es verdadero, pues el enviado de Dios habla las palabras de él, porque Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas le ha confiado en sus manos, porque quien cree en el Hijo tiene la vida de la eterna, pero el que se mantiene rebelde contra el Hijo no verá la vida, sino que sobre él está la condenación de la ira de Dios. ¿Qué quiere decir permanecer rebelde contra el Hijo? Es principalmente, hermanos, quien está cómodo en la estructura religiosa. No quiere cambios. ¿No es así? Dios envió a Jesús para traer este cambio de muerte a vida. Él quiere dar vida eterna al hombre. Esta estructura religiosa, hermanos, no salva a nadie, no da alegría a nadie. Son 38 años aquel paralítico quedó allí en la religión esperando una solución por la religión. Él no conseguía ser curado, conseguía ser salvo, y Jesús fue allí y los curó. ¿Es así o no? Hermanos, por eso que Jesús quiere traer otra manera de ver a Dios. ¿Y cuál es esta manera de ver a Dios? Es ver las cosas de lo alto. Jesús dijo, yo que vine de lo alto, vine de Dios, yo sé de las cosas de Dios. Yo voy a traer de cierta manera, déjeme usar esta palabra, voy a traer una revolución aquí. Ustedes están acostumbrados a las cosas cómodas de la tierra, yo voy a traer la revolución de los cielos. ¿Ustedes me entienden? Es esto que Jesús comenzó a hacer, y esto comenzó a perturbar la tranquilidad de quien estaba en el poder. Ahí entonces vino la mujer de Samaria, no tengo tiempo de hablar mucho sobre esto, y toda la ciudad ganó a Cristo. Después del final de la historia, ahí viene la cura del hijo del oficial del rey, ¿no es así? Mostrando que Jesús puede resucitar a un muerto. Y también en el capítulo 5, la cura del paralítico que terminé de hablar, son 38 años dependiendo del lecho. Hermanos, puede ser que si usted hoy está acostado en su lecho, en su estructura religiosa, este lecho te cargó por 38 años, pero usted no sale de ese lugar. Aquello mismo, aquello religioso, convencional y tradicional, y el Señor quiere hacerte salir del lecho. Jesús vino para esto. Jesús vino para esto. ¿No es así? Oh, Señor Jesús. Ahí viene. Ahí viene la cuestión. ¿Quién va a cambiar todo esto? ¿Quién va a cambiar la historia? ¿Quién va a quitar al pueblo de aquella religión que no cura y está 38 años paralítico? ¿Quién va a cambiar toda esta situación? Hermanos, es el verbo, es la palabra. Es la palabra. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, porque esta palabra tiene la capacidad de traer vida al hombre, la vida eterna al hombre. Y esta vida, hermanos, va a cambiar todo, va a hacer con que el hombre que crea en él reciba la vida eterna y el hombre va a nacer del Espíritu. El hombre pasa a no andar más por las reglas religiosas, sino va a comenzar a andar por el Espíritu. Y el Espíritu no tiene reglas. ¿Estoy en lo correcto o no? El viento sopla para donde él quiere. ¿Alguien sabe de dónde viene el viento y a dónde va? Nadie sabe. Entonces, así también es aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, gracias a Dios, la iglesia necesita salir de esta parálisis de la religión. Necesitamos aprender a seguir al Espíritu. Es esto que Jesús está haciendo en nuestros días. Esto puede estar molestando a quien está en la estructura de poder, quien está cómodo en la manera convencional, tradicional, ¿no es así? Hermanos, el Señor quiere hacer la voluntad del Padre.
Ahí, ¿qué sucede? Ahí Jesús entonces, para que la palabra de Dios comience a ser hablada, para que haga efecto, las personas necesitaban creer en quien envió a la persona que habla. Entonces Jesús vino aquí, Él se esforzó en mostrarle a Dios que Él era el enviado de Dios para beneficiar al pueblo de Dios, primeramente al pueblo judío. Él vino aquí para hablar la palabra de Dios y la palabra va a cambiar toda situación. Solo que el pueblo no creía en Él. ¿No es así? El pueblo no creía en Él. En el capítulo 6 ustedes saben, toda aquella discusión, solo que en el capítulo 5 aún, Él muestra, ustedes tienen una forma de reconocer quién realmente es enviado de Dios. Ustedes tienen una manera. En Deuteronomio 18, yo ya leí varias veces a los hermanos que cuando Dios a través de Moisés profetizó al pueblo de que vendría, Dios levantaría un profeta semejante a Moisés, refiriéndose a Cristo, vendría el profeta. Por eso que los líderes judíos preguntaban a Juan Bautista, ¿eres tú el profeta? Él dijo, no, yo no soy, sino que yo soy el precursor de él. Entonces, Jesús estaba intentando mostrar a los judíos que él era el profeta, y si creyesen en él como el enviado de Dios, oyesen su palabra, y el pueblo judío iba a cambiar totalmente de condiciones así, e iban a ser salvas. ¿Quién sabe? El pueblo judío no estaría sufriendo tanto con la guerra de hoy. El pueblo sería otro. Pero hermanos, ellos pidieron a Jesús, ¿qué señal muestras que usted es un enviado del Dios? No, muéstrenos una señal. Solo que ellos aún estaban en la esfera de la tierra. Moisés, él dio una señal que él era el profeta enviado por Dios. Cuando él hizo descender el pan del cielo, y el pan del cielo es el maná, ¿no es así? Es el maná. Ahí Jesús, antes de esto, necesito terminar lo que yo comencé a hablar. Jesús entonces necesitaba mostrarles a ellos que él de hecho era el enviado de Dios. ¿Y cómo se prueba a alguien que es el enviado de Dios? Él dijo así, yo mismo no puedo dar testimonio con relación a mí mismo. En otras palabras, yo soy enviado de Dios, y decirles a ustedes, crean en mí, yo soy enviado de Dios. Si este principio funcionase, muchos falsos profetas podrían aparecer y decir, crean en mí, yo soy un profeta de Dios. Entonces, esta es una manera de engañar a las personas. La segunda manera, Jesús dijo, entonces es otro que tiene que dar testimonio de mí, y ustedes ya pensaron todos que es Juan el Bautista. Era este otro que daría testimonio de mí, y de hecho él dio testimonio de mí, dijo Jesús, porque Juan de hecho vio al Espíritu descender sobre él como una paloma en el bautismo, y él confirmó, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Pero Jesús dijo, no es este testimonio que me refiero, yo voy a usar el refiero que Dios mismo dio en Deuteronomio 18. ¿Y cuál es el testimonio de que Jesús era el enviado de Dios? Las obras. Las obras que el Padre me ha confiado para que yo las realice, estas mismas obras prueban, confirman, dan testimonio de que yo fui enviado por Dios. Entonces, este es el otro testimonio que Jesús se refería, era el mismo Dios. Ahí no hay error, hermanos. Si una palabra que es dicha y Dios confirma con señales, prodigios y señales, esta palabra viene de Dios. Y aún si varias veces sucede lo mismo, la palabra es hablado y la palabra es confirmada por Dios, porque las obras son hechas, son realizadas. Hermanos, está más que comprobado que Él es el enviado de Dios. Entonces, si usted no cree en el enviado de Dios, esa palabra no va a funcionar para usted. Entonces, miren el desespero de Jesús para mostrarles a ellos. Ahí entonces vino la cuestión de multiplicación de los panes. Ahí nosotros descubrimos por la revelación que el Señor nos dio que ahí aparece un joven, un niño,
había 5.000 hombres para alimentar en el desierto, que los discípulos estaban desesperados pidiendo a Jesús que despida a la multitud. Jesús les dijo a ellos: dadle vosotros mismos de comer. Ustedes van a alimentar a este pueblo. Los discípulos dijeron: ¿cómo vamos a alimentar a este pueblo? Ni 200 denarios nos alcanza. Si salimos a comprar, no daría... ¿Se puede oír allá atrás? Entonces, ahí está un joven, un muchacho. ¿Qué quiere hablar Dios con nosotros aquí? Dios quiere usar a un joven, a un niño. Quiere usar los niños. ¿Por qué? Por la simplicidad de ellos, por su simplicidad. Los discípulos deben haber buscado. ¿Quién tenía algo allí? El niño, el joven, ingenuamente dijo: yo tengo 5 panes y 2 peces. Que los adultos que tienen algo guardado para sí mismos van a pensar así: lo que yo tengo aquí es tan poco para mí. Si yo presento, no va a alcanzar a todo el mundo y yo voy a quedarme sin comer, entonces no voy a hablar, yo no voy a hablar. Pero el joven, él es muy simple. Los discípulos preguntaron: ¿quién tiene algo? Y él dijo: yo tengo 5 panes y 2 peces. Esto, hermanos, proporcionó la oportunidad para que Jesús haga la multiplicación de los panes. Por eso, hermanos, el Señor está usando desde 2020. El Señor nos dio la revelación de Salmo 110, versículo 3, que en el momento de la aurora, que nosotros creemos que en el 2020 ya había comenzado, el Señor iba a hacer que en el comienzo de la aurora Dios iría a... Más allá de que el pueblo se presente voluntariamente, que es la iglesia realmente se presentó. Nosotros estamos luchando para traer al Señor de regreso, ¿no es así? Pero no solo esto, Dios prometió dar un ejército para que Cristo pueda reinar. Y este ejército es llamado del ejército de jóvenes santos. A partir de 2020, comenzaron a caer de la nada en el seno de la aurora las gotas del rocío y comenzaron a aparecer niños, preadolescentes y adolescentes entre nosotros, ¿no es así? Hermanos, es un milagro de los milagros. Los adolescentes siempre fueron nuestro dolor de cabeza. Los adolescentes, ¿desde cuándo? Lennon. Hermano C. ¿Desde cuándo? Amén. ¿Aló? ¿Están escuchando? ¿Oyen? ¿Escuchan allá atrás? ¿Se pueden? ¿Desde cuándo? Los adolescentes de esta edad, preadolescentes, estarían aquí sentados, quietos en la reunión y todos anotando. Miren, cada uno tiene su cuaderno, anotando. ¿Desde cuándo nosotros tendríamos esta situación? Ellos eran nuestros problemas. No sabíamos más qué hacer con ellos. ¿Es así o no? Y ahora ellos se tornaron la solución que el Señor dio a la iglesia. Ahora, miren el amor por la palabra. Ellos aman la palabra. ¿Saben por qué ellos aman la palabra? Porque a pesar de poca comprensión de la Biblia, la palabra transformó sus vidas, cambió sus vidas, dio esperanza a ellos. Ellos están viendo las cosas de otra manera. Están mejorando hasta las notas en sus escuelas. Amén. Nosotros vamos a dar continuidad al mensaje 1 de ayer, que solo es explicando a los que nos acompañan por el video, que ayer hubo una inestabilidad en la provisión de energía eléctrica. No pudimos terminar y nosotros vamos a terminar el mensaje 1 ahora. Ayer yo llegué hasta
la cuestión de la multiplicación de los panes, y en el capítulo 6 de Juan, yo estaba diciéndole a los hermanos después de la reunión, la manera que nosotros abordamos ayer en este mensaje, yo estoy conociendo mejor el Evangelio de Juan ahora. Juan quiere mostrarnos algo más allá de la letra. Y es esto que nosotros vamos a descubrir, vamos a ganar revelación. Para esto necesitamos estar en la esfera celestial, en la esfera del Espíritu. Entonces, la multiplicación de los panes nos mostró primeramente que Dios quiere usar a los jóvenes, Dios quiere usar a los adolescentes, a los preadolescentes, hasta los niños, con la simplicidad que ellos tienen en la fe, que ellos tienen para la palabra, para con el Señor, y ellos dieron entonces oportunidad a Jesús para que Él efectúe la multiplicación de los panes. Pero también yo quiero aprovechar y animar a los hermanos adultos, los jóvenes, que solamente por el muchacho no hubiese sucedido toda la multiplicación de los panes allí en aquel lugar. Dios necesitó usar a sus discípulos. Sus discípulos cooperaron con el Señor para que pudiese suceder aquella multiplicación, el milagro, y también alimentar a la multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños también que estaban presentes allí. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos aquí un escenario que Dios quiere usar a todos nosotros. Dios hoy está usando a nuestros adolescentes, preadolescentes, niños, para proveer los 5 panes y 2 peces por causa de la simplicidad de ellos, el amor que ellos tienen por la palabra, la obediencia. Ellos obedecen sin conceptos, y gracias al Señor, el Señor ha hecho milagros por medio de ellos, pero el Señor necesita de la cooperación de los discípulos. Para eso que Él llamó a los discípulos, para eso que el Señor lo llamó a usted. Entonces, primeramente, para ser capitanes de las tropas, capitanes, quien ayuda a estos adolescentes, muchos jóvenes que están ayudando a los adolescentes, ustedes saben que sin la cooperación de ustedes no hubiese sucedido nada de esto que ha sucedido. Entonces el Señor necesita de ustedes. Entonces allí estos adolescentes comienzan a introducir y dar trabajo a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos comienzan a, primeramente, la iglesia necesita prepararse para proveer comida para ellos, necesitan tener lugar donde dormir, transporte, necesitan cuidado de arreglar el salón, necesitan muchas cosas. Allí comienza la iglesia a envolverse con esas cosas y funcionar. En segundo lugar, estos adolescentes no tienen miedo de invitar a otras personas, ellos están sin temor, ellos son capaces de que si el Señor los use, ellos pueden traer 5, 10, 20 personas nuevas, sin decir que ellos están influenciando a sus familiares, sus padres están admirados. ¿Por qué este cambio? ¿Qué transformación es esta que está sucediendo a mis hijos? Entonces, hermanos, todo esto es un buen testimonio. Ellos comienzan a aparecer en las reuniones de la iglesia. En esta hora, la iglesia necesita abrazarlos. Ellos van a traer mucho trabajo a la iglesia. Por tanto, yo dije ayer, nosotros no debemos asistir esto con los brazos cruzados, todo esto sucediendo. Dios está usando esto para que toda la iglesia funcione. Y pueden creer, hermanos, la multiplicación de los panes va a traer la multiplicación del número de personas en las iglesias. Entonces, este es mi primer punto que yo quería comentar. Y ustedes saben que los discípulos, cuando fueron llamados, para mí, no tenía más que 20, 21, 22 años de edad. Jesús tenía 30 años de edad, pero ellos no tenían más de 21, 22 años de edad. Quiere decir, el Señor necesita de ustedes, la cooperación de ustedes, para que todo esto pueda suceder. Ahí, cuando la multitud comió del pan,
Ahí el versículo 14. Viendo los hombres las señales que Jesús hacía, dijeron, este verdaderamente es el profeta que debía venir al mundo. Sabiendo Jesús que estaban para venir, para arrebatarlo, para proclamarlo rey, se retiró nuevamente solo para el monte. Quiere decir, cuando el pueblo se llena del pan físico, ahí sí el pueblo reconoce y dice, este es el profeta. Por eso, hermanos, infelizmente el hombre aún vive en la dimensión de la tierra, se preocupa mucho más con el pan material que con el pan espiritual. Por tanto, cuando ellos recibieron el pan gratuitamente, comieron con abundancia, ellos dijeron, este es el profeta. Hermanos, miren la limitación del hombre. El hombre solo mira, por eso, hermanos, hoy los hombres van detrás de la cura, de la prosperidad, de quien suple el pan. Hermanos, debemos ir detrás, trabajar por el pan que no perece, no trabajar por el pan que perece, porque este pan aún es limitado, material. Nosotros necesitamos trabajar para el pan que trae la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El Señor quiere quitarnos de aquel ambiente religioso donde nada sucede, nada extraordinario ni sobrenatural sucede, y Dios quiere llevarnos para un ambiente sobrenatural, donde el Espíritu tiene libertad de hacer las cosas. Hermanos, gracias a Dios, el Señor está haciendo en medio nuestro estas cosas. Yo necesito terminar este mensaje, entonces voy a andar un poco más rápido. Ahí sucede entonces aquella cuestión de que Jesús, no haber subido en el barco con los discípulos, Él mandó a los discípulos que vayan primeramente en el barco al otro lado del mar, de la margen. Esto ya indica, hermanos, yo ya dije esto, que la iglesia es el barco y la iglesia está sobre el mar, y el mar es este mundo controlado por Satanás. El rey de este mundo, el príncipe de este mundo es Satanás, y él domina el mar, domina los vientos donde están los principados y potestades, el ejército de ellos, celestial de ellos, y en el mar están los demonios. Entonces nosotros tenemos todo un ejército del mal contra la iglesia para que ella no avance. Entonces comienzan a levantarse las olas del mar, y el viento soplaba también fuertemente contra el avance del barco. Hermanos, si el Señor ahora Él quiere darnos una nueva visión de que si nosotros permanecemos en la esfera religiosa, hermanos, no molestamos al enemigo de Dios, porque nosotros no salimos del lugar. Pero cuando nosotros obedecemos a la palabra del Señor, nosotros somos obedientes a la palabra del Señor como nuestros adolescentes lo son. Toman nota, aman la palabra, hacen inmersión en la palabra, transcripción de la palabra. Ellos duermen con Dios, despiertan con Dios. La palabra está haciendo milagros en sus vidas. Ahí sí, la iglesia, como un barco, comienza a avanzar. Y cuando la iglesia comienza a avanzar, comienza a asustar a las fuerzas del mal y comienza a perturbarnos. Comienzan a venir todo tipo de oposición, tempestad, vientos, olas. Pero hermanos, nosotros necesitamos a Jesús en el barco. Por eso que Jesús vino caminando sobre el mar. Y cuando llegó en el barco, el mar se calmó. Entonces, hermanos, Jesús estando con nosotros no tememos cualquier persecución, cualquier oposición. Puede ser que haya momentos que nosotros pensemos que vamos a perecer, vamos a morir, vamos a terminar. Este barco va a hundirse. No, este barco no se va a hundir. Con Jesús en el barco no se va a hundir. Por eso, hermanos, oh Señor Jesús, en el versículo 27 lo que yo dije, versículo 26 dice así, estoy hablando de Juan 6, Jesús le respondió, de cierto os digo,
Me buscáis no por haber visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Hermanos, el pueblo está acostumbrado en la miseria de la religión. Y en la religión el pueblo quiere buscar ¿qué? Pan material. Quiere buscar la sanidad, quiere buscar prosperidad en dinero. El pueblo quiere buscar estas necesidades primarias del hombre. Pero Dios, Jesús, quiere dar más que esto. Porque, ¿cómo dice? Oh Señor Jesús, ¿dónde estoy? Versículo 27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Dios el Padre confirmó con este sello, mostrando que Él es el enviado de Dios. Oiga su palabra. Y esta palabra va a darle a usted una nueva vida, no más aquella vida chata de la vieja religión. Gracias al Señor. El Señor quiere darnos toda esta alegría, porque el Señor está dándonos esta comida que no perece, y nosotros estamos andando por el Espíritu. El Espíritu está dándonos toda esta alegría que tenemos. Ahí entonces se dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Quiere decir, el hombre está siempre preocupando en la religión, querer realizar la obra de Dios, hacer campañas evangelísticas, mil cosas para Dios. Hermanos, Dios no necesita de esto. Dios necesita que usted reconozca quién es el enviado de Dios y oiga su palabra, solo esto. La palabra de Dios va a ser la obra. Y usted no necesita planear porque no es planeable. El viento sopla para donde quiere. Usted no sabe de dónde viene ni a dónde va. Hermanos, 2 años atrás no sabríamos cómo iba a suceder, cómo está sucediendo hoy con los adolescentes. Estos adolescentes que los hermanos tuvieron el coraje de traer de Amapá. Qué cosa, un gran riesgo trayendo niños, viajando en un barco 24 horas, pero miren su alegría. Ellos son nuestro futuro en Amapá, ¿no es así? Ellos ya están revolucionando la vida de la iglesia allí. Las reuniones ya no son las mismas, ¿no es así? Los hermanos responsables ya fueron expulsados de las primeras sillas. No voy a expulsarnos. Hermanos, esta es toda esta alegría. ¿Por qué? No es porque ningún hombre es un buen un buen estratega. No, es que la palabra de Dios está haciendo la obra. Respondiendo Jesús, la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Es solo creer en el enviado de Dios y creer en su palabra. La palabra hace su obra. Entonces Jesús vino aquí para tratar con la estructura religiosa de los judíos. Los principales de los judíos estaban acostumbrados con sus privilegios, su proyecto de poder. Ellos no quieren salir de allí. Por eso que ellos no aceptaron al Señor. Y ahí aún preguntaron, le dijeron, ¿qué señales pues haces tú para que veamos y tú creamos? ¿Qué obras hace? ¿Cuáles son las señales que usted hace? Y Jesús dice, más de lo que yo ya hice. Ahí Jesús le dijo, ellos dijeron así, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Quiere decir, ellos insisten en que si Jesús hiciese milagro nuevamente, de traer el pan físico gratuitamente para ellos van a creer en esa señal. El hombre solo piensa en las necesidades físicas. Dios quiere darnos para suplir nuestra necesidad espiritual y hacer la voluntad de Dios. Le dijo Jesús, no fue Moisés que les dio el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Dios no solo quiere darnos el pan material, por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 6, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán
agregadas. En otras palabras, el pan material, la ropa que usted debe vestir, el agua que usted va a beber, el Señor te va a dar un agregado, un bonus. Si usted busca ¿qué? En primer lugar el reino de Dios y su justicia. No es usted tener un buen trabajo, tener el pan para comer en el día siguiente. No es esto, hermano. Si usted busca el reino de Dios y su justicia, estas cosas el Señor te va a dar de bonos. Hermanos, Dios quiere cambiar nuestro concepto religioso. Oh, Señor Jesús. El pan de Dios, versículo 23, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Yo estoy preocupado con dar vida, no es suplir el pan físico. Yo estoy preocupado con darles vida a ustedes, la vida eterna. Ahí él dice así. Vamos a seguir. Versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, el enviado de Dios, él no está preocupado en ganar popularidad, él no está preocupado en ganar fama, en tener fama, él no está preocupado en ser un hombre exaltado por los hombres, él solo quiere hacer la voluntad de aquel que lo ha enviado. Jesús era así, él no vino aquí para hacer sus propias cosas, él dijo así, nada puedo hacer yo por mí mismo, él vino para hacer la voluntad del Padre, y la voluntad de que me envió es esta, que ninguno se pierda de los que Él me dio. Por el contrario, yo lo resucitaré en el último día. Todos aquellos que el Padre le entregó a Jesús. Jesús no va a perder a ninguno de ellos. Pero ustedes necesitan entender quién son estos. ¿Quién son estos que el Padre le entregó? Este es un punto que yo quería terminar. De hecho, la voluntad de mi Padre es que todo hombre que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. En primer lugar, este hombre que Dios el Padre entregó a Jesús, hermanos, es aquel que viene hasta el Hijo y cree en Él. Y cuando cree, gana la vida eterna, obtiene la vida eterna. Este es el requisito número 1, del que Dios el Padre le entregó un hombre para que el Hijo cuide. Ahí versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Quiere decir, nadie viene hasta Jesús si el Padre no le trae a Jesús. ¿Sabía esto usted? Si usted hoy está en las manos de Jesús, bajo los cuidados de Jesús, es porque el Padre le trajo a usted hasta Jesús. ¿Sabía esto? Entonces, todo depende de la voluntad del Padre. ¿Está bien? Versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Hermanos, ¿qué es? ¿Qué es? Todos serán enseñados por Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué será esto? Todos serán enseñados por Dios. Por tanto, todo aquel que de parte del Padre ha oído y aprendido de Él, aprendido del Padre, oído del Padre, aprendido del Padre, viene a Jesús. ¿Qué será esto? Entonces, hermanos, rápidamente, en Isaías 54. Isaías 54. En verdad, todo esto, el cumplimiento de esta palabra está sucediendo en nuestros días. Isaías 54 fue un versículo que yo leí a los hermanos en Fortaleza. En medio de los ataques del enemigo, por el contrario, la iglesia en Fortaleza ganó la libertad. Ellos están muy alegres, y el Señor me dio una palabra para hablarles a ellos. Versículo 2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasas, alarga tus cuerdas y fuerza tus
tus estacas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. Miren el versículo 13. Va a explicar aquel versículo que yo leí en Juan 6. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicarán la paz de tus hijos. Entonces, allí en Juan 6 dice, y serán todos enseñados por Dios. Y aquí en Isaías 54, todos tus hijos serán enseñados por el Señor. ¿Ustedes entienden o no? ¿Quién será enseñado? Son los hijos. Claro que cuando Dios habló, cuando el profeta Isaías habló por Dios en Isaías 54, se refería a los hijos que iban a creer en Juan 6. Y en nuestros días, hermanos, ¿quiénes son los que están dando un ejemplo de ser, que están aprendiendo? Aquí dice, todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y serán grande la paz de tus hijos. Nuestros adolescentes están siendo enseñados por el Señor. ¿Estoy en lo correcto o no? ¿Quién está enseñando a ellos directamente? El Señor está trayendo una palabra y ellos creen en esa palabra. Ellos llevan en serio, toman en serio esta palabra. Todos están anotando, miren. Ellos toman en serio porque ellos creen en la palabra. Y a ellos les está siendo enseñada la palabra. ¿Cómo usted va a decir esto? Miren Deuteronomio 6. ¿Cómo dice Deuteronomio 6? ¿Cómo dice Deuteronomio 6? Versículo 6 dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón. ¿Pero quién? ¿Qué tenemos que hacer? Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos. Nosotros tenemos la obligación de inculcar la palabra, grabar la palabra en el corazón de nuestros hijos. Nuestros hijos son nuestra otra generación, nuestros adolescentes, nuestros niños, nuestros jóvenes. ¿Es así? Entonces, hermanos, Dios tiene una gran esperanza con esta generación joven. Porque ellos no tienen aquel concepto religioso. Ellos no están disfrutando de los beneficios de la estructura, del poder de la religión. Ellos no se sientan en la primera fila porque quieren ser hermanos responsables. Ellos no quieren sentarse en los primeros lugares porque quieren ser los primeros. Ellos no tienen esta preocupación. Ellos aman la palabra. Ellos quieren al Señor. Esta es la bendición de ellos. Entonces nosotros adultos tenemos que aprender con ellos. Vamos a quitar de nosotros nuestra ambición, quitar de nosotros toda disputa, quitar de nosotros toda competencia. ¿Cómo se dice? Querer ser, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mejor entre nosotros? Todo esto está dentro de la estructura de la religión, hermanos. Vamos a seguir al Señor con la simplicidad y nosotros vamos a aprender con nuestros adolescentes y aprender de Dios, inculcando la palabra en el corazón. Usted puede mirarlos a ellos, decir, son todos infantiles, no conocen bien la Biblia como usted lo conoce, pero voy a decirles algo. Ellos llevando en serio, inculcando la palabra en su simplicidad, en su infantilidad, ustedes van a ver que ellos van a crecer mucho en la consistencia de la palabra. Ustedes van a asustarse. Verifique de aquí a un mes. Ellos van a tener mucha consistencia en la palabra. De aquí a 2 meses, usted va a asustarse con el crecimiento que ellos van a tener, con la madurez que ellos van a tener. Ellos aún pueden estar, las niñas aún están jugando con las muñecas, los niños con los carros. No sé si ustedes juegan con esto, pero hermanos, pero en lo referente a la palabra de Dios, ellos son serios. Ustedes saben que ellos son capaces de ver
Un adulto cuando habla una palabra, ellos perciben enseguida cuando el sabor es diferente. Cuando están hablando una palabra por sí mismo o ellos están hablando la palabra profética, ellos perciben enseguida. Por eso, hermanos, ellos no son engañados, no. Ellos están siendo aprendidos por el Señor, están aprendiendo por el Señor. Hermanos, este es el camino. Dios quiere quitarnos de aquella vieja manera religiosa. Él quiere darnos algo nuevo. Por eso, hermanos, los que están en el poder, en la estructura, estoy hablando de los judíos, no les gustó nada esto. Jesús vino a traer cosas nuevas. Jesús vino a traer, va a decir, en mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Quiere decir, Él comienza a exagerar. Los judíos decían, Él está exagerando. ¿Qué tema es ese? Cada vez cosas más difíciles. Oh, Señor Jesús. Miren aquí, versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien coma de él, vivirá para siempre. El pan que doy al mundo es mi carne. Contendían los judíos entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús está exagerando. No solo está tocando nuestra estructura religiosa, Él está hablando cosas locas. Él quiere darnos su propia carne para comer. Y le respondió Jesús, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así, el que me come, él también vivirá por mí. Hermanos, esto no es religión, esto es realidad. Si usted quiere realmente hacer la obra de Dios, si usted realmente quiere agradar a Dios, usted realmente quiere vivir por Jesús, como Jesús vivió por el Padre, hermanos, solo hay un camino. Vamos a alimentarnos del Señor. ¿Cómo se alimenta del Señor? ¿Cómo come del Señor? ¿Cómo come de su carne? ¿Cómo bebe su sangre? Hermanos, es comer de la palabra. Es lo que nuestros adolescentes están haciendo, nuestros jóvenes están haciendo. Hermanos, el Señor quiere quitarnos de este ambiente de la estructura religiosa. Él quiere darnos un nuevo camino. Vamos a inculcar la palabra, vamos a hacer inmersión en la palabra. Vamos a hacer transcripción, vamos a llevar en serio esta palabra. Y esta palabra, nosotros siendo bien alimentados por esta palabra, espontáneamente usted vive por ella. Vamos a hablar del lado material. Usted está aquí sentado, respirando con salud. Usted está viviendo por la comida que recién ha comido o ha comido toda la vida. Entonces, la comida que usted come hace que usted esté vivo y viva por ella. Espiritualmente es lo mismo. ¿Cómo es que nosotros vamos a vivir por Jesús? No es por una estructura religiosa. ¿Cómo voy a vivir por Jesús? Es comiendo de Jesús. Si yo como de Jesús, yo vivo por Jesús. Pero ¿cómo yo voy a comer de Jesús? Ahí que se escandalizan los religiosos. ¿Cómo comer de Jesús? Comer su palabra. Solo que Jesús no explicó hasta ahora. Él va a explicar solo en el versículo 63. Antes de esto, ¿qué sucedió? Versículo 60. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Hermanos, antes que Jesús lo explique, que comer de Él es en realidad comer de su palabra, muchos ya se escandalizaron. Estos muchos que se escandalizaron, hermanos, ellos no entendieron que Jesús vino realmente a quitarnos a todos de la esfera de la estructura religiosa.
Él quiere darnos un nuevo camino, el camino sobrenatural, el camino celestial, el camino del Espíritu, el camino de la libertad, de la dimensión de la eternidad. Solo que el pueblo que está acostumbrado con la estructura religiosa, duro es este discurso, ¿quién lo puede oír? Pero Jesús, sabiendo que ellos murmuraban, ¿con relación a qué? Ellos murmuraban con relación de sus palabras. Las palabras del Señor los escandalizaron. Hermanos, hoy es lo mismo. La palabra profética está escandalizando a varias personas porque ellos están trayendo cosas nuevas. Entonces muchos quieren volver para la vida de la iglesia antigua. Vamos a pensar un poco, hermanos. Los que son de la vida de la iglesia antigua y quieren llevar de regreso a la vida de la iglesia antigua, son contra el colportaje, son contra el CEPEP, no promueven casa de adolescentes, no promueven el expolibro, book café, cualquiera que sea la herramienta para la expansión de la iglesia. Ahora imagínese lo siguiente. Vamos a quitar todo esto de la vida de la iglesia. Nosotros no tenemos casa de adolescentes, no tenemos CEPEP, no tenemos colportores, no tenemos Avanza Jóvenes, no tenemos Avanza Jóvenes, no tenemos Fábrica de Vencedores Kit, ni Fábrica de Vencedores. No tenemos Bucafé, no tenemos Expolibro, solo tenemos aquella vida de la iglesia antigua. Oh, Señor Jesús. Vamos a levantar, vamos a invocar 7 veces. Oh, Señor Jesús. Ahora vamos a cantar himno número tal. Que esté todo el mundo de pie. Este grupo con programa la estrofa 1, la 2, esta la 3, ahí se levanta alguien y dar una buena, bella palabra y todo el mundo se van. ¿Usted quiere vivir esta vida de la iglesia así? Y toda esta alegría que nosotros hoy estamos viviendo. ¿Usted quiere volver a aquella vieja vida? Miren, hermanos, ¿de dónde el Señor nos trajo? Tenemos que valorar esto. Y todo esto vino ¿por qué? Vino por la palabra profética que tanto atacan. Están atacando la palabra. Si usted quita la palabra, terminó la dirección de la iglesia. Si quita la palabra, no tiene ninguna de estas herramientas para el avance de la iglesia. No hay predicación del evangelio, no hay nadie más predicando en las calles. El Señor va a poder volver si nadie predica el evangelio en las calles. ¡Oh, Señor Jesús! Satanás está siendo expuesto en el evangelio de Juan. ¿Es así o no? Ahí entonces, el Señor dijo así. Ahora sí, después que un gran número de sus discípulos le abandonaron, porque creyeron que era muy dura la palabra, su palabra es dura. La palabra profética realmente está siendo muy dura para algunos. ¿Por qué? Porque yo estaba viendo mi vidita con la estructura del poder y de repente yo recibo la presión de los hermanos. Oh, hermano responsable, ¿cuánto vamos a salir a predicar el evangelio? A mí no me gusta predicar. Entonces, estoy intentando retener a los hermanos. Hermanos, nosotros aquí, si usted quiere predicar, salga. Nosotros somos contra el colportaje. Podemos entregar periódico, pero somos en contra del colportaje. Pero solo que la presión es mucho más grande si usted queda en la estructura de poder. Y en poco tiempo aparecen los adolescentes y quieren hacer casa adolescente. No, es prohibido hacer casa adolescente, es prohibido hacer inmersión, grito de guerra. Ustedes escucharon el testimonio de aquella hermana Camila. Miren qué sufrimiento. Ella dijo, perdí el gusto por la vida de la iglesia y gracias al Señor cuando dio libertad volvió todo. Volvió todo, la vida volvió. Ahí, ¿qué sucede, hermanos? Estos que les gustan la estructura antigua,
comienzan a recibir presión de los amigos, hermanos. Los hermanos quieren predicar el evangelio, quieren la vida de alegría, quieren a los adolescentes, los jóvenes, predicar el evangelio en las calles. Es una alegría para nosotros. ¿Es así o no? Una libertación, una liberación. Por eso, hermanos, comienzan a venir oposición. Y dice, nosotros somos en contra, no queremos nada de esto. Está bien. Ahí el Señor dice, ahora voy a explicarles. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Yo no estoy hablando para que ustedes coman mi carne. No, esta carne no aprovecha para nada. Pero las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No es comer de la carne física de Jesús, no. Es comer de la palabra que sale de la boca de Él. Si usted come de la palabra, usted va a ganar vida. Usted va a ganar espíritu. Y este espíritu va a circular entre los miembros del cuerpo de Cristo, dándonos, hermanos, la realidad del cuerpo de Cristo. Nosotros vamos a vivir la realidad del cuerpo de Cristo y todos nosotros, de brazos abiertos, recibimos la palabra profética. Esta palabra profética es el Espíritu, es vida y va a circular entre nosotros y va a ser de nosotros uno. Nuestra unidad y nuestra comunión viene por la palabra. Si usted quita la palabra profética, hermanos, terminó. No tenemos unidad, no hay nada que circule entre nosotros. Ustedes me entienden. ¿Cómo es importante la palabra? La palabra es espíritu y vida y circula. Y esta palabra es la que nos hace uno. Cuando para esta circulación, hermanos, cada uno tiene una dirección de la palabra. Yo voy a llevar a los hermanos a estudiar Deuteronomio, voy a llevar a los hermanos a estudiar Ezequiel. Cada lugar va a dar una dirección. Nosotros no tenemos una palabra que circula entre nosotros que da una única dirección. Gracias al Señor, hermanos. El Señor está trayéndonos la realidad del cuerpo. La realidad del cuerpo está aquí. El Señor va a llegar a un día y vamos a percibir. Nosotros somos como máximo miembros uno de los otros. Miembros uno de los otros. Y en mi cuerpo, hermanos, yo tengo miembros que son manos, miembros que son brazos, pies, piernas, son miembros de los órganos internos, tengo boca, nariz, cada miembro es importante en el cuerpo y tiene que funcionar como tal miembro. Hermanos, ahí cuando usted entiende y vive la realidad del cuerpo, usted va a percibir, hermanos, que cada uno de nosotros es un miembro que necesita cada uno ser fiel en hacer funcionar su función. Ahí, hermanos, nadie tiene celos de nadie. ¿No es así? Por ejemplo, si yo soy la boca, estoy siendo usado por el Señor para hablar la palabra para ustedes. Hermanos, yo solo soy un miembro. Usted es un miembro también. Nunca exalte un miembro sobre lo que realmente es. Yo solo soy un miembro del cuerpo de Cristo. Yo estoy buscando ser fiel para funcionar de la manera que el Señor me dio. Yo quiero ser fiel. Si usted es mano, funcione como mano. Si usted es pie, funcione como pie. No necesita uno tener envidia de otro y quiere ser el otro. No. Hermanos, ¿me entienden? Cuando lleguen a este punto, hermanos, vamos a tener una armonía total. Amor total. No nos interesa. No estamos disputando ni compitiendo uno con los otros. Nadie está compitiendo con nadie. Nadie tiene celos del otro. Esta es la realidad del cuerpo que el Señor quiere alcanzar y nosotros vamos a llegar allá. Yo voy a terminar diciendo lo siguiente. Versículo 63. Después que muchos de sus discípulos lo dejaron a él, el 64 dice así, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Hermanos, aquí dice cuáles son los que no creían, pero el versículo 60 dijo que muchos de sus discípulos. Entonces, estos que no creen no quiere decir que no son creyentes, porque muchos eran sus discípulos que lo abandonaron. ¿Qué significa que muchos que no creen?
Muchos no consiguen más creer en la palabra profética, en la palabra que Jesús hablaba. Tuvieron dificultades. Entonces, hay incrédulos entre vosotros, porque Jesús sabía desde el principio quiénes no eran lo que creían y quién lo habían de entregar. Por eso, hermanos, tenemos que creer en la palabra hasta el final de nuestra vida. No es creer en un momento y cuando encontramos dificultades no creemos. No, creer hasta el final. Porque cuando usted para de creer, para de seguir, usted se torna uno que van a traicionar al Señor, entregar al Señor. Versículo 63. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Vine el 63. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermanos, nosotros estamos hablando de Jesús. Nosotros estamos hablando que es el principal profeta en el Nuevo Testamento. Y muchos no conseguían creer en él. Y muchos abandonaron a Jesús, hermanos. ¿No parece algo absurdo? Muchos abandonaron a Jesús. ¿Qué diremos hoy, hermanos? ¿No es así? Entonces, y le dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ustedes también se van. Todos se fueron. ¿Ustedes también se quieren ir? Miren lo que Simón Pedro le dijo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, quien reconoce que la palabra que Jesús está dándonos son las palabras de la vida eterna, hermanos, no tenemos a dónde ir. Aquí está la palabra de la vida eterna, que va a darnos no solo la vida de otra dimensión de la eternidad, va a llevarnos hasta ella, va a llevarnos a la vida eterna. No es solamente una palabra que nos trae un confort, no es algo que nos trae un pan físico, no, es una palabra que nos da la vida eterna. Entonces la cuestión es la palabra, todo es la cuestión de la palabra. Y le dijo Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Juan, el Evangelio de Juan mencionó el versículo 70 y 71, que no estaba colocarlo aquí. Vamos a leerlo. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. ¿No es interesante? No sé si ustedes me entienden este pequeño contexto aquí. Jesús dice así, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. ¿Entienden? Entonces, todos los que el Padre me entrega, yo a ninguno voy a perder. Solo que de los 12 que el Padre le entregó a él solo va a cuidar de 11. Entonces, hay uno aquí que es el traidor. Nadie entendió esto. Yo estoy explicándoles a ustedes entiendan. Juan 17. Vamos a ver Juan 17. Yo voy a terminar con esto. Juan 17. ¿Quién son que el Padre entregó a Jesús y Jesús no va a perder ninguno? ¿Quiénes son estos? Capítulo 17, versículo 6. Hermanos, no es una cuestión de usted ser salvo o no ser salvo. Es una cuestión de usted creer en la palabra o no creer en la palabra. ¿Ustedes me entienden? No es la cuestión de ser creyente o no ser creyente. ¿Cómo es que usted prueba que usted es uno de aquel que el Padre le entregó a Jesús, que Jesús no va a perderlo? Si usted sigue esta luz aquí, versículo 6, miren. Y he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Son estos que el Padre le dio a Jesús. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Quiénes son estos?
que el Padre le entregó a Él son los que guardan su palabra. Ustedes, adolescentes, no guardan la palabra del Señor. Son estos. Ahora, ellos reconocen que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ellos reconocen. Ellos son personas que reconocen que todas las cosas que Dios dio a Jesús viene del Señor. Quiere decir, toda esta palabra profética viene del Padre. Y todas estas realizaciones vienen del Padre. Porque las palabras que me diste les he dado. Hasta la palabra que Jesús transmitía era la palabra que el Padre le dio. Así como en todas las eras la palabra profética no es del profeta. La palabra profética viene de Dios. Y ellos la recibieron. Quien recibe la palabra y verdaderamente y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Quién cree en aquel que fue enviado? Son estos que Dios entregó al Hijo, que Él no va a perder. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Voy al versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, y los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino ¿quién? Sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. No son todos los 12, solo son 11. Los 11 creían. ¿Quién cree aquí? ¿Quién cree hasta el final? Va a ser uno de estos que está en la mano del Señor. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en el mismo. Miren esta alegría que ustedes tienen. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. El mundo los odia a ustedes, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Ustedes no son del mundo. Jesús no era del mundo, nosotros también no somos del mundo, por eso que el mundo nos odia. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ustedes van a las calles a predicar el Evangelio porque Jesús nos envió al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad que es la palabra. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, que son ustedes, por la palabra de ellos. Es creer en la palabra. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Estos van a ser introducidos en la unidad del Dios triuno. Estos van a ser introducidos en la gloria del Padre. ¿Por qué? Porque el versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. ¿Quiénes son los que el Padre le dio a él? Yo quiero ser parte de ellos. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Yo voy a terminar aquí este mensaje. Yo espero que ustedes hayan entendido. El Señor quiere quitarnos de aquella comodidad de la vieja estructura de la religión. Si aquellos aún que están como los judíos estaban en la cumbre del poder, no querían cambios, ellos eran contra Jesús. Pero hermanos, nosotros no, nosotros queremos seguir la palabra del Señor, nosotros queremos experimentar lo sobrenatural y nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Nosotros queremos ser aquellos que van a traer al Señor del regreso. Amén. Jesús es el Señor.